Transitar por los pasillos, por el patio de butacas de un teatro vacío, puede resultar una experiencia insólita y a veces inquietante. Pero para mí, que llevo casi 60 años de profesión, es como charlar a solas con un viejo amigo. Siempre he querido saber más de teatro y de los teatros que tenemos en España. Supongo que para identificarme mucho mejor. Por eso quiero invitarles a que conozcan uno de los más antiguos, el de este Teatro Principal de Zamora. Lleva 400 años abierto al público. Bueno, antes de nada, recordarles, porque no se acuerdan bien, que me llamo José Luis López Vázquez, soy actor y espero que este relato les fascine tanto como a mí. Madrid, la Puerta del Sol. Por este centro y sus calles pasearon Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y otros héroes del teatro. Aunque en aquellos años la espada les acompañara casi más que sus plumas de espléndidos autores. A finales del siglo XVI se construyeron en Madrid los patios de comedias de la Cruz y el Príncipe, lo que supuso que la villa contara desde entonces con unos espacios fijos donde celebrar las representaciones teatrales. Estos patios o corrales eran gestionados por cofradías religiosas que vieron en ellos una importante fuente de ingresos para el sostenimiento de los hospitales que tenían a su cargo. Muy pronto, el modelo de teatro iniciado en Madrid, con esa finalidad benéfica y asistencial que lo envolvía, se extendió por toda España. Los ecos de esta iniciativa llegaron también a Zamora, donde la tradición teatral está documentada desde la Edad Media. De hecho, la primera referencia de su afamada Semana Santa consiste en la dramatización que los monaguillos hacían el Domingo de Ramos junto a una de las puertas amuralladas. Esto sin olvidar los autos y farsas que se representaban en el interior de la catedral y en la Plaza Mayor, con motivo de la festividad del Corpus Christi, o ante la noticia de un feliz embarazo o alumbramiento en la corte, y en tantas otras celebraciones en las que el pueblo, harto de guerras, epidemias e impuestos, encontraba en el teatro un merecido entretenimiento. En Zamora, las comedias se representaban desde los años 70 del siglo XVI en el patio del Hospital de Sotelo, un edificio renacentista del que apenas se conserva alguna vieja fotografía. A comienzos del siglo XVII, el ayuntamiento comenzó a barajar la posibilidad de construir un patio de comedias. Pero en este punto es donde la historia resulta más sorprendente. Según los documentos que se conservan en los archivos de la ciudad, la construcción no se encargó a ninguna cofradía o centro benéfico, como era habitual, sino a un particular llamado Francisco Vázquez de Miranda. Consultando otras fuentes, puede comprobarse que el patio de comedias fue el fruto de una maniobra especulativa del hermano de Francisco, el regidor Diego Vázquez, quien aprovechó su influencia dentro del ayuntamiento para conseguir que el corral se edificara en unos terrenos que ambos hermanos habían comprado cerca de la Plaza Mayor. La escritura de contratación de las obras se firmó el 30 de enero de 1606 y en ella ya se tasaba el patio en 4.000 reales, una importante suma para aquella época, poniendo de manifiesto
que la construcción del Corral de Comedias fue un negocio redondo para la familia Vázquez de Miranda. Fuese cuales fuesen las intenciones de los hermanos Miranda, el hecho es que, afortunadamente, Zamora comenzó a disfrutar del patio de comedias. La escritura a que nos hemos referido detalla cómo debía de ser el trazo del teatro. Incluso los corredores, los aposentos y hasta el tipo de madera que debería de emplearse para la carpintería. Gracias a esta información podemos ahora reconstruir aquellas primeras instalaciones y disfrutar de la visita. Del Corral de Zamora no sabemos el nombre del arquitecto, ni siquiera la fecha exacta de su inauguración, pero al menos podemos hacernos una idea del aspecto con el que se presentó a los zamoranos. Llamaba la atención su techumbre. Lo más común era que los corrales se construyeran a cielo abierto, así que esta solución, aunque no fuese innovadora, le daba cierta originalidad. El patio o corredor bajo estaba empedrado. En él había bancos para 2 o 3 personas, y sus laterales contaban con gradas que permitían tener una mayor visibilidad de la escena. Años más tarde, el espacio central sería conocido con el nombre de Mosquetería. Era la zona más popular y donde más barata era la entrada. El tablado sobre el que actuaban los comediantes tenía el escudo de armas de la ciudad en su frontal. Era de reducidas proporciones, lo cual fue siempre motivo de queja por parte de compañías y comediantes. El primer piso o corredor contaba ya con aposentos separados. Junto al escenario, más espacioso que el resto, se ubicaba el palco reservado para los miembros del ayuntamiento y otras altas personalidades de la ciudad. El segundo y último corredor también tenía aposentos independientes, pero lo más destacado de este espacio era la llamada cazuela, situada frente al escenario. Este lugar era ocupado exclusivamente por mujeres, pues la moral de la época no permitía que se mezclaran con los hombres, y menos en un sitio público. Así sería el patio de comedias en imágenes. Respecto al ambiente, debemos pensar en un cóctel de aplausos, abucheos, gritos que anunciaban la venta de aloja o barquillos, acallados cuando salían los actores al escenario y comenzaban los versos de la comedia. Ahora, con tan solo pulsar un botón, se puede crear el ambiente de una tormenta sobre la sala o la placidez de un bosque. Hasta la segunda mitad del siglo XVI, el actor tenía un mecenas, un protector, al que entretenía en sus reuniones de sociedad. Pero a partir de esa época, el actor se profesionaliza y se forman las compañías y con ellas las representaciones en ciudades, en los pueblos. Las referencias que tenemos sobre la vida de los comediantes los sitúan singularmente entre el pícaro y el artista.
Y es que esta profesión ha tenido siempre un encanto especial, tanto, que el mismo Don Quijote confirma que cuando era mozuelo se le iban los ojos detrás de la farándula. Lo único que sabemos con certeza es que el Corral de Zamora lo inauguró la compañía de Juan de Morales. Morales era uno de los 8 autores de comedias que tenían licencia para representar en el reino. El autor no era en esa época el escritor o el poeta, sino el director y empresario que en ocasiones también desempeñaba el oficio de editor. Las compañías estaban formadas por hombres y mujeres. Era común que alguna de ellas saliese a escena representando el papel de un hombre, con el consiguiente vestuario masculino. El travestismo teatral estaba prohibido oficialmente, pero en realidad era una práctica muy usual que atraía el favor del público. Algunos autores y actores de comedia ganaron una fortuna con su trabajo, pero otros debían conformarse con limosnas o, en el mejor de los casos, con una escudilla de caldo en la casa de un párroco hospitalario. Y es que, además de las compañías autorizadas, había otras compuestas por desertores, marginados o clérigos sin fe ni parroquia que intentaban ganarse la vida haciendo teatro de forma furtiva. Recitaban de oído las comedias de grandes dramaturgos e incluso comerciaban con ellas. El patio de Zamora mantenía una estrecha relación con el ayuntamiento de la ciudad, pero también tuvo un lazo especial con la iglesia contigua de San Vicente Mártir. Entre una y otra construcción había apenas unos 4 metros de distancia, así que en cierto modo era obligado tener entre ambos una buena vecindad. El teatro entregaba cada temporada una de sus recaudaciones a la iglesia, y ésta, a cambio, daba sepultura a los comediantes de forma gratuita. Los vínculos asistenciales de los que el Patio de Comedias de Zamora había prescindido en su fundación fueron tomando fuerza poco a poco. Desde el siglo XVIII, sus rentas pasaron, entre otros establecimientos, al Hospicio Provincial y a la cárcel de la ciudad. Con el tiempo, el Corral de Comedias pasó por distintas manos de particulares que veían en la explotación un negocio rentable. Hasta que en 1774 el ayuntamiento se hizo cargo de la propiedad. Los tiempos cambian y el teatro, lógicamente, también lo hacía. Prueba de ello fueron las transformaciones, instalaciones que adaptaron aquel patio de comedias a nuevas modas y necesidades. Es difícil imaginarse hoy una vida sin luz eléctrica, aunque tampoco haya pasado tanto tiempo desde su descubrimiento. Cuando entramos ahora en un teatro, ni siquiera nos percatamos de este sutil detalle. Todos los ángulos están perfectamente iluminados. Pero, ¿y en el pasado? Lo cierto es que cuando se encendieron por primera vez en este teatro unos faroles de reverbero ingeniados por un joven artesano llamado Ramón Álvarez, la imagen que ofreció a los espectadores poco tenía que ver con aquel primer corral de comedias. Desde mediados del siglo XIX, el teatro fue sometido a un ostensible cambio. La parte de atrás del patio se transformó en una elipse para ganar en visibilidad. Los palcos y el tablado se reformaron, y en el techo se abrió una salida de humos que hacía más respirable el ambiente, cargado por las velas y el fuerte olor a aceite quemado. De aquellas reformas decimonónicas son también los lienzos que decoran el telón y el techo de la sala, obras del pintor Antonio Bielsa,
en los que se representan a Thalía, protectora de la comedia, y a otras musas inspiradoras de las artes. En el exterior, sobre la que es hoy entrada principal, puede leerse el año 1924 junto a los emblemas de la ciudad y el símbolo de la lira, recordando otra nueva reforma que rejuveneció el ya viejo, o mejor dicho, histórico teatro. Pocos años después, se convirtió en uno de los cines más originales de la ciudad. Llegados al siglo XXI, el teatro, como ven, de nuevo está recuperado para la escena y con un corazón fuerte y valiente. Les invito a que vengan al Teatro Principal de Zamora a cualquiera de sus funciones. Y ahora, que ya saben mucho más de él, cuando estén sentados en sus butanas, concéntrense y por un instante miren a su alrededor. Imagínense el griterío de los mosqueteros y la coquetería de las damas sonando sus abanicos. Muchísimas gracias y hasta siempre.